In a book of Hebrews, in a book of Hebrews, in chapter 10, verse 14, he says, because with a single offering made them perfect forever. Made them perfect forever. Made them perfect forever. In a book of the Hebrews, chapter 10, verse 14, he says, because with a single offering made them perfect forever. Made them perfect forever. Only offering. Because with a single offering made them perfect forever. You know? You understand me? In a book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse. In a book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, he says, God has said, the soul that sinneth, it shall die. In a book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God has said, the soul that sinneth, it shall die. The soul that sinneth, it shall die. But instead of our souls, in the first letter of Peter, in chapter 2, verse 24, he says, who insults our bare sins? Who, Jesus Christ, who insults our bare sins in his own body on the tree? Who insults our bare sins in his own body on the tree? And that's why, for the reason, in the first letter of the Apostle Paul to the Corinthians, in chapter 15, verses 3 and 4, we read that Jesus Christ died for our sins, your sins, my sins, for our sins, according to the Scriptures, and that he was buried, and that he was resurrected on the third day, according to the Scriptures. And as we see our souls, your souls, my souls, our souls, and as we see our souls. And so he said to us, our souls, the soul that sinneth, it shall die. But instead of our souls, Christ died for our sins, of our souls. Cristo murió por nuestros pecados. Es tan importante lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 24. El Señor está diciendo, si tú no crees que yo te pagué tus pecados, que se condenan penalmente con la muerte del alma, entonces tú vas a quedar expuesto, porque los pecados tienen que pagarse, y se pagan con la muerte del alma, entonces vas a quedar expuesto a pagarlos tú. Porque judicialmente, en justicia, y Dios es justo, no puede quedar ningún pecado sin ser condenado. Sería injusto eso, ¿verdad? Que uno cometa un delito y no pague por el delito. El pecado es un delito de pena de muerte para el alma. En Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. No dice la paga de 2, 3, 4 pecados. Uno, basta uno. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús. En Él. En Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, o los pecados los pagas tú o los paga Cristo. Pero hay que pagarlo. La cuenta hay que pagarla. La cuenta no puede quedar sin pagar. O sea, en el Antiguo Testamento se pagaban los pecados haciendo ofrendas por los pecados, ofrendando víctimas. Así se pagaban los pecados, se expiaban. Así se pagaban, con sacrificios de animales, ¿ya? Era lo del Antiguo Pacto. Así en el Antiguo Pacto se expiaban los pecados. Pero en Hebreos capítulo 10, versículo 14, leemos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. La ofrenda fue Cristo, Jesus Christ. Because with a single offering made them perfect forever. Repeat. Because with a single offering made them perfect forever. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Ustedes saben lo que significa para siempre, por toda la eternidad, para siempre. La ofrenda fue Cristo, el que ofrendó fue el Padre. O sea, el Padre a través de Cristo pagó nuestra deuda. Entonces, si no creemos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, que Él pagó nuestra deuda, nuestros pecados fueron pagados con la muerte de Cristo, entonces lo tenemos que pagar nosotros. Pero de que hay que pagar los pecados, hay que pagarlos. O los pagas tú, o tú crees que te los pagó Cristo. Si no crees que te los pagó Cristo hace 2000 años atrás en la cruz, lo vas a tener que pagar tú. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo en Juan 8:24. El Señor Jesús dice, por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. O sea, al no creer la persona, versículos 3 y 4, dice el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Corintios, dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. ¿Cómo se pagan los pecados? Con la muerte del alma. Entonces, el hombre por no creer, no darle la debida importancia, la debida relevancia, que todo ser humano debiera darle a este espantoso decreto de Dios, que está en Ezequiel 18:4, cuando Dios dice, el alma que pecare esa morirá. El hombre por no prestarle la debida importancia, por no poner atención a este espantoso decreto, que no hay una forma, aparte de la muerte del alma, en que se paguen los pecados, no hay ninguna otra forma. O sea, una sola sentencia penal hay por pecar, la muerte del alma. Y resulta que Cristo es Dios encarnado. Dios es inmortal. Él puede sufrir la muerte y volver a vivir, la muerte del alma. El alma de Cristo podía entrar en la eternidad en estado de desamparo eterno, muerte eterna, y volver de la muerte eterna a la vida, a este mundo. El ser humano no puede, al morir, partir de este mundo y luego volver a este mundo. No puede. El ser humano que parte de este mundo va a la eternidad, en estado de muerte eterna o en estado de vida eterna, pero ya no puede volver a esta vida. Pero Cristo sí podía venir al mundo, morir en la cruz, su alma, nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nuestro Padre Celestial le ordenó a Cristo poner su vida y volverla a tomar. Cristo puso su vida en un cuerpecito que estaba en el vientre de María, en Belén de Judá. A los 33 años en la cruz, Cristo sufre un paro cardiorrespiratorio, como dice el Salmo 22:14, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Entonces el alma de Cristo sale de su cuerpo y se va a la eternidad, en estado de muerte. O sea, el alma de Cristo entró a la eternidad en estado de muerte, de desamparo. Muerte significa separación. Dios Padre está junto a Dios Hijo. Pero el Padre en la cruz desamparó a su Hijo. Entró en desamparo, en separación. Cristo exclamó cerca de la hora novena, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me quitaste el amparo. Hay separación. Me has desamparado. Entonces, Cristo ahí en ese momento, su alma entró en muerte. Eso es muerte, separación. Recordemos que Felipe le dijo al Señor en Juan capítulo 14, versículos 8, 9, 10, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces el Señor Jesucristo le responde a Felipe, Felipe, tantas veces he estado con vosotros y no habéis visto al Padre, no habéis visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre que me envió. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, Dios Padre y Dios Hijo estaban juntos, fusionados. Pero en la cruz de Calvario esa unión se rompió. El Padre lo desamparó, hubo separación. Entonces, Cristo en la cruz, con su cuerpo lacerado, su cuerpo molido, se separó de su Hijo. Entonces Cristo lo que exclama en Mateo capítulo 27, versículo 46, es lo que estaba escrito hace 900 años atrás por el salmista David. O sea, lo que exclama Cristo en el capítulo 27 de Mateo 27, versículo 46, lo que exclama Cristo es el cumplimiento de lo que estaba previamente escrito hace 900 años atrás por el salmista David, el ungido de Jehová, el rey David. 900 años hacia atrás, antes de la venida de Cristo al mundo, en el Salmo 22, el Espíritu Santo le estaba revelando algo que iba a ocurrir en la cruz. Se lo estaba revelando a David. Y por eso que David escribe, en el Salmo 22, versículo 1 al 2,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Lo que sabemos bien, todos los pormenores de la cruz, todo lo que ocurrió, no. Clamando de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Eso significa que estaba en la eternidad, donde no hay tiempo. Es de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. No tiene fin, es eterno. Hermano, que todo ser humano debiera prestarle a lo que dijo Dios en Ezequiel 18:4. El alma que pecare esa morirá. Es que no hay ninguna otra forma en que penalmente el pecado se condene, sino con la muerte del alma. Entonces, cuando el hombre le presta la vida importancia a este decreto del Señor, que dice el alma que pecare esa morirá, entonces el hombre tiene que cambiar en su pensamiento la forma de autopercibirse ante Dios. Si antes pensaba que él se iba al cielo, porque no le había hecho mal a nadie, ahora, oyendo este decreto del Señor, el alma que pecare esa morirá, tiene que cambiar sus pensamientos y autopercibirse con su alma sentenciada al lago de fuego, a la muerte del alma. O sea, el decreto condenatorio de Ezequiel 18:4 bastaría para que el hombre cambiara los pensamientos que tiene respecto de cómo se autopercibe ante Dios en el ámbito condenatorio. Pero lamentablemente nos damos cuenta que no basta eso. El hombre sigue sin querer cambiar la forma de autopercibirse ante Dios en el aspecto judicial y condenatorio. Sigue pensando que al morir se va al cielo, sin Cristo, ¿verdad? En Hechos 4:12 el apóstol Pedro dice de Cristo, respecto del Señor Jesús, dice, a ver, ¿cómo lo hago ahí? Ahí. Respecto de Cristo. Ahí sí. Respecto de Cristo, dice el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. O sea, fuera de Cristo, muriendo por nuestros pecados en la cruz, entonces lo tenemos que pagar nosotros nuestros pecados. Pero el Evangelio dice que Cristo pagó los pecados nuestros, los pagó con la muerte, murió por nuestros pecados. Entonces nos salvó. Y esto hay que creerlo, creer con todo el corazón que ya Cristo nos salvó de nuestros pecados, que nosotros los vamos a cometer siempre en esta vida, desde que nacemos, vivimos y hasta que nos morimos. Que Cristo nos ha sustituido judicialmente todo nuestro paso por este mundo, que no hay pecado que yo cometa en este mundo, queriendo cometerlo, adrede, o no queriendo cometerlo, no importa la intención por la cual cometí los pecados, si fue por una buena intención, mala intención, sin querer o con querer, no importa el tipo de pecado cometido, si fue una mentira, un mal pensamiento, un mal deseo, un acto de fornicación, un asesinato, no importa el tipo de pecado cometido, ni siquiera importa la cantidad de pecados cometidos, todos fueron cargados en Cristo, para convertirse Cristo en nuestro Salvador, de nuestros pecados. Y es por eso que en Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice, porque con una sola ofrenda, la ofrenda fue Cristo, ¿verdad? El Cordero. ¿Cómo se expiaban los corderos en el Antiguo Pacto? ¿Cómo se expiaban los pecados en el Antiguo Pacto? Ofreciendo cordero. El cordero tenía que ser macho de un año sin defecto. Tenían que ofrendar corderos, ovejas, cabritos, los más pobres tenían que ofrecer palomitas. O sea, los pecados se pagan con la muerte de un animal. Y si no, entonces tenía que el propio infractor morir él. Entonces había una sustitución. Los animales eran sacrificados, eran muertos en vez de los infractores, de los pecadores. Pero cuando Cristo aparece a Juan el Bautista en el río Jordán, Juan el Bautista dice respecto de Cristo, dice, Cristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que expía, quita, hace desaparecer los pecados del mundo, los expía, los quita. Entonces, ¿cómo Cristo quitó los pecados pagándolos Él? Él los paga, en vez de pagarlos nosotros. Entonces, o los pagas tú los pecados, vas al infierno. Y si tú crees de todo corazón la verdad de que en la cruz te los pagó Cristo, vas al cielo, gratuitamente. Por tu fe en lo que hizo Cristo por ti. Y no es lo que tú haces o dejas de hacer, porque todo lo que tú haces, para Dios son trapos de inmundicia. Todas tus justicias, para Dios son trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Dice allí, el profeta Isaías, Isaías capítulo 64, versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. En Tito capítulo 3, versículo 5, dice el apóstol Pablo, nos salvó, Cristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia.
Obras de justicia, para Dios, trapos de inmundicia. ¿Qué es lo que vendrían a ser obras de justicia? Dejar la tibieza, dejar el pecado, vivir una vida en santidad, obras de justicia del ser humano. Para Dios, trapos de inmundicia, si tú se las quieres presentar como moneda de cambio, para que tu alma que pecó y está condenada a la muerte, deje de estar condenada a la muerte. ¿Me entienden? Si tú le quieres presentar tus obras de justicia a Dios a cambio de que tu alma deje de estar sentenciada a la muerte porque tú ya pecaste, y una sola sentencia penal hay por pecar, la muerte del alma, entonces para Dios tus justicias serán como trapos de inmundicia. ¿Ah? Que tú vivas una vida en santidad, que tú dejes de ser tibio, que tú perseveres, que tú cuides la salvación porque supuestamente se puede perder. No, esas son puras obras tuyas de justicia. Y para Dios siguen siendo trapos de inmundicia. Entonces, ¿qué es lo que hace la religión? Por eso que la religión es una fuerza de error tan diabólica. Porque le hace suponer a la gente que la salvación es compartida. Que la salvación de nuestras almas, producto que nosotros pecamos y quedamos condenados a la muerte del alma, es compartida la salvación, es compartida. Es por lo que hizo Cristo, más lo que tenemos que hacer nosotros y dejar de hacer nosotros. Tenemos que hacer, tenemos que ayudar al prójimo, tenemos que cumplir los mandamientos, tenemos que dejar de ser tibio, dejar de pecar, dejar de infringir la ley de los mandamientos, porque si no, aparte del hecho que Cristo murió por nuestros pecados, nosotros igualmente nos vamos al infierno. Si es que nosotros lo estamos haciendo, cumpliendo los mandamientos, ayudando al prójimo, haciendo el bien, o dejando de hacer, dejando de pecar, dejando de ser tibio, dejando de fumar, dejando de tomar alcohol. O sea, si Cristo murió por los pecados nuestros, ¿qué es lo que dice el Evangelio? Pero si yo soy tibio, yo no dejo de ser tibio, no dejo la tibieza, si yo no vivo una vida en santidad, igualmente me voy al infierno. Eso es lo que hace la religión. La religión le hace creer a la gente que la salvación de Cristo es compartida. Es por lo que hizo Cristo, más lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que guardar santidad, tenemos que obedecer los mandamientos, tenemos que hacer el bien, ayudar al prójimo, y tenemos que dejar de hacer también. Dejar de mentir, dejar de ser tibios, dejar de pecar. ¿Entienden? Y no. La salvación ocurrió en la cruz por lo que Cristo hizo. Y nada más. No por lo que nosotros hacemos, dejamos de hacer. Dejamos de ser tibios. O sea, la salvación es por lo que Cristo hizo, más que yo dejo de ser tibio. Porque si Cristo murió por mis pecados y así me salvó, pero yo no dejo de ser tibio, igualmente me vomita la boca y me manda al infierno. Eso es lo que predican los religiosos. Agregándole algo más a lo que ya fue consumado en la cruz. Lo que fue consumado en la cruz fue la inmortalidad para nuestras almas, la vida eterna. A mí me gusta mucho lo que el apóstol Pablo escribe a Timoteo. En la segunda carta, segunda de Timoteo 1:10, dice: pero manifestada ahora la gracia, eso fue manifestada, la gracia, o sea, un don gratuito. Para nosotros es gratis, no tenemos que pagar nosotros, pagó Cristo, por eso que para nosotros es gratis. Cristo pagó la cuenta. Pagada la cuenta íntegramente, ya no la tenemos que pagar nosotros, la cuenta de nuestros pecados. Entonces, hablando de la gracia, dice el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo, según de Timoteo 1:10, pero manifestada ahora la gracia, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. El Evangelio es el anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y de esa manera nos salvó. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar de nuestros pecados que se condenan con la muerte del alma? Tuvo que morir por los pecados de nosotros. ¿Y dónde se encuentra ese anuncio? En 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y este anuncio se llama Evangelio, buena nueva de salvación. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 4, Dios ha dicho: el alma que pecare esa morirá. Pero también dijo Dios en Oseas, en el libro del profeta Oseas, capítulo 13, versículo 14, dijo: oh muerte, yo seré tu muerte. O sea, abolir la muerte contra el alma nuestra. Entonces, por eso que en 2 de Timoteo 1:10 dice: pero manifestada ahora la gracia del Señor, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Abolió la muerte contra el alma. Y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Hay gente que todavía no entiende lo que es la inmortalidad. La inmortalidad es que yo no puedo morir.
¿Qué es lo que me hace morir a mí? Mis pecados. Pero mis pecados los pagó Cristo. Todos. Los que yo cometeré hasta que yo me muera. Entonces cuando los cometo ahora, no los tengo que volver a pagar yo. Con la muerte de mi alma. De esa manera, la muerte contra mi alma quedó abolida en la cruz. Mi alma quedó inmortal. Yo puedo matar, robar, fornicar. No debo hacerlo, ¿verdad? No hay que matar, no hay que fornicar, no hay que robar. Pero si bien lo hiciera, si aún lo hiciera, no puedo ser nuevamente condenado yo por mis pecados, porque el que ya fue condenado en vez de mí por mis pecados fue Cristo. Entonces, por eso que el Señor Jesucristo dice en Juan 8:24, por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy tu Salvador, que yo morí por tus pecados y así te salvé, entonces en los pecados de vosotros moriréis, los tendrás que pagar tú. ¿Cómo no creíste que te los pague yo? Invalidaste la salvación que yo hice por ti, por tu incredulidad, la invalidaste, la dejaste sin efecto, entonces tendrás que pagar tú. Bueno, gracias. Entonces Cristo es el Salvador, porque Él pagó por nuestros pecados. Miren, yo he dicho que uno de los motivos, hay varios, por los cuales las personas cuando se mueren se van al infierno. Hay varios motivos, pero uno de ellos es porque nunca el ser humano le prestó la debida importancia que todo ser humano debiera prestarle a lo que dijo Dios en Ezequiel 18:4. El alma que pecare esa morirá. The soul that sinneth, it shall die. Porque penalmente hablando, no hay ninguna forma en que el pecado, penalmente hablando, se condene, sino con la muerte del alma. Entonces, o los pagas tú, o tú crees que te los pagó Cristo. Y si tú crees de todo corazón que te los pagó Cristo, vas al cielo. Porque has creído la verdad. Cristo murió por tus pecados, te los pagó. Pero tienes que entender que el pecado se condena con la muerte del alma. Porque si tú no crees que el pecado se condena con la muerte del alma, no te vas a ver condenado. No te vas a ver condenado tú, ¿me entiendes? La salvación parte cuando el hombre se ve condenado y necesitado de un Salvador. Así parte la salvación, cuando uno se entiende condenado, necesitado de un Salvador. Pero si tú no le prestas la debida importancia a lo que dijo Dios en Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá, y tú has pecado, igual que yo. Miren lo que dice en Romanos 3, versículos 22 al 23. Porque no hay diferencia entre usted y yo, no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya es el estado en que todo ser humano se encuentra por pecar. Ya no va al cielo, ya pecamos. Un pecado le bastó a Satanás para ser expulsado del cielo. Un pecado de pensamiento. Uno tiene que leer Isaías 14, versículos 13, 14 y 15. ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré a lo alto, donde está Dios en los cielos. Seré semejante al Altísimo. O sea, Satanás lo estaba pensando, no lo hizo. ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré a lo alto, donde mora Dios. Seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres al Seol, a los lados del norte. Entonces, a Satanás le bastó un pecado de pensamiento para ser destituido del cielo. Un pecado, ¿eh? Y de pensamiento. En Mateo 15, 19, nuestro Señor Jesucristo, mi Salvador, mi Creador, Cristo es mi Creador. Él, por Él todas las cosas han sido hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo hizo mi alma, Él es mi Creador. Él es mi Salvador. Él es mi sustituto judicial. Él en vez de mí murió, en vez de mí por los pecados de mí. Él es mi rescatador, mi redentor, el que pagó el precio completo en rescate de mi alma. Lo pagó íntegramente, sin pedir rebaja, sin pedir un descuento. ¿Cómo se pagan los pecados que cometió Ulises? Con la muerte del alma de Ulises. Yo pago con la propia muerte de mi alma. Lo que pasa es que yo soy el inmortal. Y cuando Cristo paga por todos nuestros pecados, nos deja exento de pagarnos nosotros, nos hereda a nosotros la inmortalidad que tiene Cristo. Cristo es el inmortal. Pero esa inmortalidad de Cristo en la cruz, cuando Él paga por todos nuestros pecados que nosotros los vamos a cometer todo nuestro paso por este mundo, de esa manera Cristo nos hereda a nosotros la inmortalidad que tiene el Cristo. Entonces es tan hermoso para mí lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, segunda de Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora la gracia, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte. ¡Oh muerte, yo seré tu muerte! Oseas 13:14. Que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros.
conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo, una vez que pagó en la cruz por nuestros pecados, con la muerte del alma, Él puso su vida en Belén de Judá. A los 33 años, el alma de Cristo entró en la eternidad en estado de muerte, y desde ese lugar del lago de fuego volvió a tomar su vida. Y cuando volvió a tomar su vida, antes de morir, colgado en la cruz, sabía que estaba todo consumado. Juan 19:28. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, incluyendo la promesa de darnos la vida eterna, la inmortalidad. Yo le doy vida eterna, dijo el Señor, Juan 10:28. Bueno, ¿y dónde cumplió esa promesa? Aquí, here, on the cross of the Calvary. Here. Here, Christ died for my sins, for your sins, for our sins, according to the Scriptures. Aquí en la cruz, Cristo murió por los pecados tuyos y los pecados míos, que Cristo se los dejó cargar o imputar penalmente en su cuerpo. Entonces así pagó Cristo. Y cuando Cristo pagó por nuestros pecados, muriendo por nuestros pecados en la cruz, su cuerpo fue descolgado y fue puesto en la tumba de José de Arimatea. Y al día tercero ha sido resucitado. Y ha sido resucitado para nuestra justificación. Porque en Romanos 4:25 dice el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pero Cristo no justifica a cualquiera. Cristo va a justificar solamente a los que hemos creído de todo corazón que este solo sacrificio de Cristo bastó para darnos a nosotros la inmortalidad. ¿Me entienden? O sea, la sola fe nuestra en este único sacrificio que hizo Cristo basta para hacer efectiva la vida eterna. O sea, de la única manera en que se valida la vida eterna es por la sola fe del Evangelio. La sola fe del Evangelio basta para hacer efectiva la vida eterna. ¿Ya? O sea, la única manera válida de hacer efectiva la vida eterna es por la sola fe del Evangelio. No por obras que nosotros hagamos antes, durante o después. Es hermoso el Evangelio. Son maravillosas buenas noticias de salvación. Nuestro Redentor nos amó y Él pagó la deuda. O la pagas tú, la deuda, la tuya, o tú crees que Cristo te la pagó. Y Cristo te pagó la deuda completa. Ya no debes más judicialmente. Cristo fue la ofrenda. Por eso que estás leyendo también Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo, nuestro Señor. Because with a single offering made them perfect forever. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, para siempre, por toda la eternidad. Y es por eso que en Hebreos 10, versículos 17 al 18, dice, y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, cargados todos en Cristo, y Él los paga en vez de nosotros, Él es la ofrenda por nuestros pecados. Se ofrenda con la muerte. Los sacrificios, las ofrendas de animales que tenían que morir por los pecados nuestros, los pecados de la gente del antiguo pacto. Pero el nuevo pacto tiene mejores promesas que las del antiguo pacto, ¿verdad? Cristo nos hizo un nuevo pacto con mejores promesas. Entonces, dice en Hebreos 10, versículos 17 al 18, y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Ya no tienes que ofrendar nada más. Por tus pecados, ya no tienes que ofrendar nada más. No tienes que ofrendar una vida en santidad, no tienes que ofrendar dejar de ser tibio, no tienes que ofrendar cuidar la salvación porque supuestamente se puede perder, no tienes que ofrendar permanecer cual pan por el vid porque si no eres cortado echado al fuego, no tienes que ofrendar vivir una vida en santidad porque sin santidad nadie verá al Señor. La ofrenda única fue la del Padre. Esa ofrenda del Padre fue su Hijo. Y con una sola ofrenda del Padre, que es su Hijo, hizo perfectos para siempre los santificados. Hebreos 10:14. Y Hebreos 10, versículos 17 al 18 dice, y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde todos los pecados de la humanidad fueron cargados, imputados penalmente en el cuerpo de Cristo, y Él paga por nuestros pecados con la muerte, lo que pasa es que después vuelve a vivir, no hay más ofrendas por el pecado.
Ya no tienes que ofrendar más. ¿Y saben lo que hace la religión? La religión dice a sus feligreses que hay que ofrendar, que hay que dejar de pecar. Eso es una ofrenda. Hay que vivir una vida en santidad para por fin ser salvo. Y resulta que ya Cristo nos salvó. Nos salvó de nuestros pecados. Ya lo hizo ya. Cristo exclamó en la cruz, consumado es. Juan 19:30. Y entregó su espíritu. La deuda está totalmente saldada, está pagada. Tetelestai, pago completo. Ya los salvé. Ya están salvados. Es por eso que en Tito capítulo 3, versículo 5, dice, respecto de Cristo, dice, nos salvó. ¿Quién? Cristo. ¿Dónde? Aquí en la cruz. Nos salvó. Dijo, consumado es, y entregó su espíritu. Tito capítulo 3, versículo 5, nos salvó Cristo. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Bueno, entonces, uno de los motivos, hay muchos motivos, por el cual la persona cuando se muere se va al infierno, es porque la persona nunca le dio la debida importancia que todo ser humano debiera darle a lo que dijo Dios en Ezequiel 18:4. Hola, buenas tardes. Dice Dios, el alma que pecare esa morirá. Y usted pecó al igual que yo, y estamos liquidados. Porque no hay ninguna otra forma en que se puedan pagar los pecados sino en el infierno, en el juicio, en el lago de fuego. Y todo ese lugar el Señor Jesucristo pagó por nosotros. Él murió por nuestros pecados. También otro motivo por el cual la persona al morir se va al infierno es porque no se arrepintió. Porque no modificó sus pensamientos respecto a la condición en la que a partir de pecar se encuentra el ser humano. A partir de pecar la persona se encuentra sentenciada a la muerte del alma. Y una vez que la persona adquiere una sentencia a la muerte de su alma, ya no importa si ya no peca más. Ya, otra cosa importante. O sea, todos nosotros cuando dejamos el tierno estado de niñez, dejamos de ser inocentes ante Dios. Y ahora cualquier contrariedad... ¡Hola, amiguito! ¡Hola! ¿Cómo se llama? Renato. Renato. Ahí está. ¡Hola, Renato! Hola, Mira, ahí estás tú, mira. Ahí está el Renato, ahí está el Renato. Tata. Ahí Tata también. Un niñito inocente. El Renato se va al cielo cuando se muere el Renato, porque es inocente. ¿Y sus abuelos que están ahí? Entonces, ¿qué sucede? Otra causa por la cual la persona al morir se va al infierno es porque no se arrepintió. O sea, siempre la palabra arrepentimiento es cambio de mentalidad, cambio de pensamiento. O sea, el solo decreto de Ezequiel 18:4, que dice el alma que pecare esa morirá, bastaría para que el hombre cambiara sus pensamientos respecto de cómo se encuentra ante Dios. Porque antes de pecar no había ninguna condena para él, pero él pecó, quedó condenado a la muerte del alma. Si antes pensaba que iba al cielo, ahora tiene que cambiar de pensamiento, tiene que pensar que va al infierno y necesita un Salvador que lo salve de sus pecados, ¿me entienden? Por eso es que cuando Cristo inició su ministerio de salvación comenzó a demandar, en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea, cree que yo te salvé cuando yo morí por tus pecados. Pero la gente ni se arrepiente ni cree en el Evangelio, porque según ellos no requieren un Salvador. La gente dice, ¿Salvador de qué? De tus pecados, porque tus pecados se pagan con la muerte del alma. Sí, pero yo no creo ser objeto de ninguna condena, porque yo creo en un Dios que es puro amor. No creo yo ser objeto de ninguna condena, menos al infierno, porque yo creo en un Dios que es puro amor. Yo no creo que exista el infierno. Yo creo que una persona si se muere se va al descanso eterno. Yo creo. Esas creencias tuyas están erradas. Cambia tus creencias, cambia tus pensamientos. Convierte tu mente a la Biblia. Transforma tu mente a la Biblia. Lo que le permite al hombre poder que ocurra la metanoia, el cambio en la manera de pensar, es la lectura sistemática de la Biblia. Oír la Biblia, leer la Biblia. El hombre tiene que conformar su mente a la Biblia. Si el hombre no conforma su mente a la Biblia, está perdido. Va a estar creyendo pura fantasía, imaginaciones de su propio corazón. Entonces, lo importante es que, por no arrepentirse, por no cambiar la manera de autopercibirse, el ser humano, a partir de que ya pecó, de que tiene que percibirse con su alma sentenciada a la muerte, y no quiere percibirse así, no quiere dejar de pensar que él no quiere pensar que está condenado. ¿Por qué? Si yo no le he hecho mal a nadie, dicen las personas. Es que ya pecaste al menos una vez. Y en Romanos 3, versículos 22 al 23, dice, porque no hay diferencia.
entre ningún ser humano, ni entre usted ni yo. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. El pago que hizo Cristo, ¿verdad? Mediante la redención. Que le vaya bien, caballero, Dios lo bendiga. Qué bueno. Oh, que Dios lo bendiga. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que me desvié. Es decir, aquí en la mente tiene que haber un cambio mental en la forma de autopercibirse el ser humano ante Dios. Porque a partir de pecar, ya no hay diferencia entre usted y yo. Si usted al menos pecó una vez y yo al menos pequé una vez, ya no importa si usted o yo ya no pecamos más. Tenemos que ir al lago de fuego. Porque eso es lo que hay que entender. Que una sola sentencia penal hay por pecar. El lago de fuego, que es la muerte del alma, la muerte segunda. Entonces, ¿a qué vino Cristo desde los cielos? A impedir que nosotros, cuando entráramos a la eternidad, entráramos en muerte, muerte del alma, condenados. Vino a impedir que nosotros experimentásemos la muerte del alma, ¿me entienden? El que experimentó, en vez de nosotros, tomando nuestro lugar, representándonos a nosotros la muerte del alma, fue Cristo. Y si Cristo pagó, entonces ya no tenemos que pagar de nuevo nosotros, otra vez. Usando el Señor su presciencia, el preconocimiento anticipado que tiene Dios de saber todas las cosas que han de ocurrir antes de que ocurran, incluyendo toda nuestra vida, desde que nosotros nacemos, vivimos y hasta que nos morimos, y por lo tanto todo tipo de pecados que nosotros pudiéramos hacer o dejar de hacer, todo tipo de pecados que nosotros cometiéramos queriendo cometerlo o no queriendo cometerlo, no importa los tipos de pecados cometidos, no importa ni siquiera la cantidad total de pecados cometidos, porque nos basta uno. Uno solo, un solo pecado nos basta a nosotros, independientemente a los demás pecados que pudiéramos o no cometer, uno solo basta para que nuestras almas queden sentenciadas a la muerte. Y una vez que el alma humana quedó sentenciada a la muerte, no hay nada que el hombre pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia de la muerte del alma quede sin efecto. ¿You understand me? ¿Me entiende usted a mí? ¿Logra entender? Entonces, por eso es tan relevante lo que el Señor Jesucristo dice en Juan 8:24. El Señor dice, ¿o tú crees que yo te pagué tus pecados en la cruz? ¿Lo crees de todo corazón? Con fe, no en vano. Creer en vano es creer no convencidamente. Uno puede creer, pero no estando plenamente convencido. Eso es creer en vano. No te sirve así, tiene que ser con fe, plenamente convencido. Con total certeza de que cuando Cristo murió por tus pecados te dio la vida eterna, la inmortalidad. Si no es así, estás creyendo en vano, porque vas a estar creyendo no plenamente convencido. Y al no estar plenamente convencido, vas a estar dependiendo de algo más que tú tienes que hacer o dejar de hacer para por fin, según tú, aparte de lo que hizo Cristo, por fin ser salvo. Vas a estar confiando en ti. De alguna manera vas a estar confiando en ti. Vas a estar diciendo que la salvación es compartida. Que es por lo que hizo Cristo, más lo que tú tienes que hacer y dejar de hacer. Y no, amigo, la salvación no es compartida. Mira, la religión siempre propone, de alguna manera la religión propone que la vida eterna para nosotros es un intercambio. Es como un negocio. Es como lo que hace una prostituta. Una prostituta dice, ¿tú quieres acostarte conmigo? A cambio, tienes que darme dinero. Es un intercambio de comercial. Si tú no me das dinero, mira, para que tú te acuestes conmigo, vayamos a un motel a tener sexo, tienes que darme, no sé, 100.000 pesos. Si no me das 100.000 pesos, yo no te doy sexo. No te acuestas conmigo. O sea, es un intercambio comercial, es un trato, un intercambio comercial. Toda la religión establecen que la vida eterna es un intercambio comercial. Es una tranza. Es decir, a cambio de que Dios me dé la vida eterna, yo tengo que vivir una vida en santidad. Eso es lo que tengo que hacer yo. Yo le tengo que dar a Dios, a cambio de que Él me dé la vida eterna, mi vida en santidad. Aludiendo a Hebreos 12:14. O sea, ellos toman lo que está escrito en la Biblia, de Hebreos 12:14, y lo convierten en un requisito extra, aparte de lo que hizo Cristo, que nosotros tenemos que cumplir para por fin ser salvos. Si no, nosotros nos vamos al infierno. Independientemente de que Cristo murió por nuestros pecados. Mire lo que dice la gente de la religión. O sea, la gente de la religión
usa la Biblia, enseñanzas del Señor, convirtiéndolas en requisitos extras que supuestamente Dios nos está pidiendo cumplir estos requisitos para por fin, aparte de lo que hizo Cristo, por fin ser salvo. Porque si Cristo hizo su parte, murió por nuestros pecados, pero nosotros no hacemos esta parte, de nosotros dejar de ser tibio, vivir una vida en santidad, dejar de pecar, cumplir los mandamientos, vivir una vida en santidad, perseverar hasta el fin, para ser salvo, Mateo 24:13, permanecer con el pan para la vid, porque si no eres cortado echado al fuego, Juan 15, 1 al 7, entonces igualmente te vas al infierno. O sea, esta enseñanza del Señor, de Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. O Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O Juan capítulo 15, versículo 1 al 7, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el pámpano que en mí no permanece cortado echado al fuego. Entonces estas enseñanzas de la Biblia, la gente de la religión la convierte en requisitos que hay que cumplir para por fin ser salvo. O sea, lo que Cristo hizo en la cruz, que Él murió por nuestros pecados, no bastó para darnos la vida eterna. Lo que según la religión va a bastar para por fin tener la vida eterna es lo que Cristo hizo, murió por nuestros pecados, más que yo deje de ser tibio, más que yo viva una vida en santidad, más que yo esté permaneciendo con el pan para la vid. Porque si no es así, a pesar de que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, eso no bastó para que yo pudiera tener la vida eterna. Entonces lo proponen como un intercambio comercial. Para que Dios me dé la vida eterna, entonces yo tengo que dejar de ser tibio. Tengo que vivir una vida en santidad. Tengo que permanecer con el pan para la vid. Y tengo que hacer muchas cosas. Hacer y dejar de hacer. Haceres y dejares de haceres. Porque si no, igualmente me voy al infierno. O sea que no bastó lo que hizo Cristo. ¿Entienden? Según ellos, no bastó lo que hizo Cristo en la cruz para poder tener la vida eterna. Y resulta que en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ustedes saben lo que es una dádiva? Es un obsequio. No es un premio. No es un intercambio. Un premio es un intercambio. O sea, yo te doy el premio a cambio de que tú te portes bien. Yo te doy el premio a cambio de que tú te comas toda la comida. Si no te comes toda la comida, no te doy un premio. Pero una dádiva no es un premio, que tú te lo merezcas. Una dádiva es un regalo, que tú no te lo mereces, que no te lo ganas tú. Una dádiva es un regalo, es un obsequio. Entonces, en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se dan cuenta lo satánica, lo demoníaca que es la religión? Miren, siempre la religión, siempre, se tiene que entender como la religión es el intento humano, infructuoso por supuesto, no sirve, no da fruto eso, es infructuoso. Es el intento humano por religarse con Dios a través de los méritos personales. Eso es la religión. ¿Mm? La religión siempre es el intento humano, por religarse con Dios a través de los méritos personales. O sea, si no hay méritos personales, la persona no se va al cielo. ¿Me entienden? Entonces, ahí está en la cruz mi Señor Jesucristo. Él ya no está en la cruz, Él está en los cielos. Ahí Cristo pagó por mis pecados, en la cruz del Calvario. Entonces, ¿en qué estaba? Estaba diciendo que siempre la religión es el intento humano infructuoso, porque no sirve para nada, es el intento humano por religarse con Dios a través de los méritos personales, ¿ya? Ahí está la cruz más solita. Entonces, los méritos personales. O sea, ellos quieren pagar. Yo quiero pagar viviendo una vida en santidad. Yo quiero pagar dejando de ser tibio. Yo quiero pagar obedeciendo los mandamientos. Yo quiero pagar obedeciendo los sacramentos de la Iglesia Católica. Yo quiero pagar cumpliendo lo que me enseñan los pastores pentecostales, bautistas, anglicanos, presbiterianos, luteranos. O sea, la religión enseña a la gente que por méritos personales ellos se pueden ganar el cielo. Por obra de justicia personales. Y en Tito capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia.
toda persona en este mundo, ante los ojos de Dios, es injusta. Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. O sea, toda persona es injusta. Y en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis? No erréis, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, como dice ahí 1 Corintios 6, versículo 9, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los idólatras heredarán el reino de Dios. Sí, pero resulta que en Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todo. En Gálatas, capítulo 2, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 10, dice, no sabéis, o sea, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, vinculándose con la ley. En Romanos capítulo 3, versículo 9, hasta el versículo 23, dice, porque ya hemos acusado, dice el apóstol Pablo, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que están todos bajo pecado. Todos. Como está escrito, Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, usted y yo, todos. Aquí estamos incluidos todos. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y la descripción que continúa a continuación es dramática. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldiciones de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque a través de la ley es el conocimiento del pecado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A través de la ley el hombre entiende que es pecador. Si la ley no dijera, no mentirás, cuando el hombre mintiera, no sabría que es pecador. Pero porque ahora la ley dice, no mentirás, y nosotros mentimos, sabemos que somos pecadores, infractores a la ley. ¿Y cómo se pagan los pecados? Con la muerte del alma. La ley fue dada para el conocimiento del pecado, Romanos 3:20. Y para guiar al pecador condenado a la muerte eterna de su alma, a Cristo, Gálatas 3:24. De modo que la ley ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Por la sola fe en el Evangelio, nosotros somos justificados, somos salvados. Y no por lo que nosotros hacemos, dejamos de hacer, aparte de creer en Cristo. Hace mucho viento, así que me voy a devolver a la gruta, que es una gruta católica. Si ustedes me dijeran a mí, Ulises, ¿con quién simpatizas más tú? ¿Con los católicos o con los evangélicos? Así, estrictamente hablando, yo simpatizo más con los católicos. Porque los católicos saben que son pecadores. Lamentablemente ellos van a confesar sus pecados en una urna, ¿verdad? Vaya a preguntarle usted a un pentecostal si es pecador. O uno de los hermanos libres. Eso de los hermanos libres, ellos no son pecadores según ellos. Es que se ve lindo, se ve linda el cielo. Bueno, entonces, una de las causas por las cuales las personas cuando parten de este mundo abren sus ojos en el infierno, es porque primero nunca le dieron la debida importancia que todo ser humano debiera darle a Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. Sí, porque una vez que la persona pecó, está condenada, está liquidada.
De ahí en adelante no importa si ya no peca más, tiene que ir al lago de fuego nomás. Una sola sentencia penal hay por pecar, la muerte del alma. Entonces, o tú crees que te los pagó Cristo tus pecados, o si no los pagarás tú. Eso es lo que está diciendo el Señor en Juan 8:24. O sea, Cristo está apelando al sentido común. Por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy tu Salvador, en los pecados de vosotros moriréis. Lo vas a tener que pagar tú. Porque no pueden quedar impunes los pecados, ¿me entienden? O sea, los pecados no pueden quedar impunes. O sea, el Señor es justicia. En la justicia del Señor no puede haber impunidad contra el pecado. Tienen que ser condenados con la muerte del alma. Todos, cada pecado en particular, tiene la misma condena, la muerte del alma. Entonces, si la persona no cree que Cristo murió por los pecados de él, de los pecados de la persona, entonces la persona va a quedar expuesta a partir de la eternidad por cuenta suya. ¿Me entiende? Él va a responder por sus pecados. Como no creyó que el pecado se condena con la muerte del alma, no se entendió condenado. Como no creyó que Cristo murió por nuestros pecados, entonces él queda expuesto a ir a la eternidad por cuenta suya. Va por las de él, la persona. ¿Me entiende? Va por cuenta suya. Él responderá penalmente por sus propios pecados. ¿Y cómo se responden penalmente los pecados? Con la muerte del alma. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo en Juan 8:24 está apelando al sentido común. Juan capítulo 8, versículo 24. Por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy tu Salvador, en los pecados de vosotros moriréis. Porque no hay ninguna otra forma en que penalmente el pecado se condene, sino con la muerte del alma. El Evangelio dice que Cristo murió por nuestros pecados, los pecados que nosotros cometeremos hasta que nos muramos. Los pagó todos. Antes que nosotros naciésemos en este mundo, viviésemos, empezásemos a vivir y los empezásemos a cometer nuestros pecados, hasta que nos muriésemos, hasta que cada uno se muera. Nos sustituyó judicialmente Cristo todo nuestro paso por este mundo. No hay pecado que nosotros cometamos queriendo cometerlo, no queriendo cometerlo, no importa el tipo de pecado cometido, no importa la clase de pecado cometido, no importa ni siquiera la cantidad total de pecados cometidos, todos los cargó Cristo en la cruz. Los expió todos, los pagó Él, los deshizo. Deshizo los pecados nuestros, no existen más. Ante los ojos del Padre, a través de Cristo, nuestros pecados, our sins, no longer exist criminally, because Christ died for our sins. Our sins no longer exist criminally. Nuestros pecados no existen más criminalmente ante los ojos de Dios. Fueron todos expiados penalmente por Cristo. Por eso que ahora la condena ya no es por los pecados, ya no es por los pecados cometidos. No, la condena ahora es por no creer que Cristo te expió tus pecados, por no creer que los pecados se pagan con la muerte del alma y que tuvo que Cristo morir la muerte del alma. Tuvo que experimentar la muerte del alma. Así se pagan los pecados. Entonces, en Juan 8:24, nuestro Señor Jesucristo está apelando al sentido común. Si tú no crees, dice Cristo, que yo, en vez de ti, morí por los pecados de ti, para que tú no mueras por los pecados tuyos, si no crees que yo te di la salvación completa, te di la vida eterna, la inmortalidad, que tú ahora puedes pecar todo lo que tú quieras pecar y nunca más vas a ir al infierno, nunca más vas a ir al juicio ante el gran trono blanco, nunca más vas a ir al lago de fuego, porque yo pagué por tus pecados. Si no crees eso, vas a invalidar por tu incredulidad lo que yo hice por ti. Y vas a quedar expuesto a tú tener que pagar por tus pecados. ¿Me entiendes? Vas a quedar expuesto a ir a la eternidad por cuenta tuya. Tú vas a tener que responder penalmente por tus pecados. Como no creíste que yo te los pagué en la cruz, lo vas a tener que pagar tú. Eso es lo que está diciendo Cristo en Juan 8:24. Por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy tu rescatador, tu redentor, tu salvador, entonces en los pecados de vosotros moriréis. ¿O tú crees de una buena vez que te los pagué todos los pecados tuyos en la cruz hace 2000 años y si no los vas a tener que pagar tú? ¿Quién paga por los pecados? ¿Los pagas tú? Vas al infierno. ¿Tú crees que te los pagué yo? Dice Cristo, vas al cielo. Gratuitamente, porque te los pagué yo. Yo pagué por tus pecados. No tienes que pagar tú. Pagué yo. Vas gratuitamente al cielo. Por tu fe en lo que yo hice por ti. Yo morí por tus pecados. Yo te los pagué. Yo soy tu redentor. Yo soy tu salvador. Yo, Cristo, tu salvador.
En Hechos capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pedro dice, respecto de Cristo, y en ningún otro hay salvación. Aparte de Cristo, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos de nosotros tener que pagar por nuestros propios pecados. ¿Entiende? You understand me? ¿Usted me entiende a mí? Cristo Jesús. En Juan capítulo 10, versículo 9, Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Cristo es la puerta para ir al cielo. Cristo es la puerta para ir al cielo. Yo soy la puerta, dijo Cristo, el que por mí entrare será salvo. En Hechos 4:12 el apóstol Pedro dice respecto de Cristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Fuera de Cristo, en ningún otro hay salvación. Entonces, ¿usted cree que Cristo murió por los pecados de usted? Y si no, usted morirá por los pecados suyos. Porque va a invalidar por su incredulidad o por creer, pero no estando plenamente convencido, creer exento de fe, creer en vano. Eso es creer en vano, creer exento de fe. Creer, pero no estando plenamente convencido. Y usted al creer no plenamente convencido, se va a convertir en un religioso. Porque la religión es el intento humano infructuoso, no tiene fruto eso, de religarse con Dios a través de los méritos personales. Y todos nuestros méritos personales, nuestras justicias, para Dios son trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Entonces, ¿verdad? Mire la cruz. Mire la cruz del Calvario. ¿Ah? Mire la cruz del Calvario. Ahí está el Salvador de nosotros. Bueno, ya no está ahí. Estuvo hace 2000 años atrás en Jerusalén, ¿verdad? En el Gólgota. Entonces, because white single, yeah, because with a single offering made them perfect forever. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La ofrenda fue Cristo. El Padre fue el que ofrendó a su Hijo. Y la ofrenda del Padre es poderosa para expiar todo pecado de la raza humana. ¿Ok? Entonces, otra razón por la cual el ser humano se va al infierno cuando muere, aparte de no prestarle la debida importancia que todo ser humano debiera prestarle, a lo que dijo Dios en Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá, aparte de no arrepentirse, no modificar sus pensamientos que tiene respecto de cómo se encuentra ante Dios, por haber pecado, está condenado y necesita un Salvador, también es hacer a Dios mentiroso. Eso es otra causa. Hacer a Dios mentiroso, y eso no tiene perdón, porque Dios no te puede llevar al cielo tratando tú a Dios de mentiroso. Porque Dios lo que dice lo cumple. Cristo dijo, yo le doy vida eterna, Juan 10:28. Y en la cruz del Calvario, antes de entregar su espíritu, exclamó, consumado es, Juan 19:30. Y lo que yo le prometí, la vida eterna. Y si tú no crees que Cristo te dio la vida eterna, lo estás tratando de mentiroso. Por eso que la condenación es por no creer, porque al no creer en Cristo, lo estás tratando de mentiroso. Y ningún ser humano se puede ir al cielo tratando a Dios de mentiroso. Por eso que dice, el que en él cree, dice Cristo, no es condenado. El que en él cree en Cristo. Cristo está siendo autorreferente ahí, se está hablando acerca de sí mismo. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está la causa. Porque no ha creído. Al no creer en Cristo lo está tratando de mentiroso. El que no creyere en el Evangelio será condenado, lo dijo Cristo en Marcos capítulo 16, versículo 16. Cristo dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. O sea, el que no creyere en el Evangelio será condenado. El que no cree en Cristo será condenado. O sea, la condenación es por no creer, no por ser un pecador. Porque al no creer en el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y se nos salvó, entonces tú estás haciendo a Dios mentiroso. Entonces, amigos, Cristo en la cruz murió por nuestros pecados y nos salvó, nos dio la vida eterna. Él es el Salvador, no por obras nuestras. No por obras nuestras, somos todos pecadores. Lo vamos a hacer todo hasta que nos muramos. Pero Cristo es nuestro Salvador. La condena a partir de la cruz del Calvario es por no creer que Cristo ya nos salvó. ¿Claro? Claro como el agua. ¿Bien? Dios les bendiga. Don't forget.
in a cross, yeah? In the cross of the Calvary, Christ died for our sins, according to the scriptures. And Eric was buried, and Eric was resurrected on the third day, according to the scriptures. And as we saved our souls. Y así Cristo nos salvó nuestras almas. ¿Ok? Habiendo dicho Dios, el alma que pecare esa morirá, dijo Dios, oh muerte, yo seré tu muerte. Y en 1 Timoteo 2, versículo 1, 1 Timoteo 1, 10, o sea, 1 Timoteo capítulo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, no, 2 Timoteo 1, 10, dice, pero manifestada ahora. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa fue manifestada? La gracia. Recibí sin mérito, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Eso fue lo que Cristo sacó en la cruz, la inmortalidad para el alma. El que no cree está tratando a Dios de mentiroso y se merece el infierno, por tratar a Dios de mentiroso. O sea, la sola fe en el Evangelio es el único medio válido para hacer efectiva la vida eterna. No nuestras obras, ni antes, ni durante, ni después. No le crea a la religión, renuncia a la religión. El arrepentimiento le permite al ser humano renunciar a la religión, escapar de la religión. Ahora, en 2 Corintios 5, 19, dice que Dios estaba en Cristo, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Para Dios justificar al injusto, lo único que le toma en cuenta es su fe, no sus obras de justicia, Tito 3:5, no sus pecados, 2 Corintios 5, 19. La religión te toma en cuenta tus justicias, te toma en cuenta tus pecados, pero Cristo no. Tito capítulo 3, versículo 5. Cristo no nos está tomando en cuenta nuestras obras de justicia. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Cristo no nos está tomando en cuenta nuestros pecados para podernos justificar. 2 Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Lo único que Dios le toma en cuenta a una persona injusta como yo, como usted, para podernos justificar y llevarnos al cielo, es nuestra fe sola en el único sacrificio que nos dio la vida eterna, que fue el de Cristo, cuando Él murió por nuestros pecados. Y cuando usted crea de todo corazón que Cristo le salvó en la cruz hace 2000 años, que cuando Cristo murió por sus pecados, y lo crea de todo corazón, Cristo lo va a justificar ante el Padre. Cristo le va a decir al Padre, Padre, deje entrar a la persona, porque esa persona creyó de todo corazón que cuando yo morí por los pecados de él, le di la vida eterna. Y el Padre dirá, adelante, entra al cielo, mi Hijo Jesucristo te justificó. Maranata, Cristo viene muy pronto. Los que somos del Señor anhelamos la venida de Cristo, amamos su venida.